Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una defensa más de Tesina para obtener el título de licenciada en arte dramático. En este caso, la estudiante es Florencia Trimeliti y su tesina se titula Teatralidad, Teatro y Territorio en Jorge Dugati y fue dirigida por la docente Ángeles Smart. El jurado evaluador aquí presente está conformado por las docentes en roles titulares Ligüe Vizcaíno y Carolina Sorín, y como suplente Mónica Dreidemí. Yo estoy presentando en mi rol de directora de la licenciatura, mi nombre es Flavia Montelo, les doy la bienvenida a todos, a todes. Les voy a comentar un poquito la organización de la defensa. Flor va a presentar por un máximo de 45 minutos, de ser necesario yo te avisaré, Flor, cuando falte un poquito tiempo, 10 y 5 minutos. Lo que pido a quienes están presentes es no hacer comentarios en el chat, de preguntas, ¿sí? Acerca de la exposición. Así puede transcurrir como sería en presencia. Así que en presencia no interrumpimos para hacer preguntas, sino que dejamos a la tesista que complete su exposición. Luego van a tener un momento de quedarse a solas para hacerle preguntas mientras el jurado se retira a deliberar. Luego de la exposición de Flor, el jurado hará comentarios y preguntas, y recién al final de los comentarios de las tres jurados, recién ahí, Flor, entonces vos comentás o respondés si ha habido preguntas, ¿sí? Luego de esto, que serán otros 30 minutos, se retira el jurado a deliberar a otra sala de Meet, y aquí esta queda abierta por si quieren quedarse justamente a charlar con Flor. Luego de otros 30 minutos más o menos de deliberación del jurado y de redacción del acta final de dictamen, volvemos hacia aquí, hasta a este Meet donde nos espera Flor y el público, y ahí se hace la lectura del acta final y el cierre, ¿sí? De todos modos, a medida que vayamos transcurriendo esos pasos, se los voy a recordar. Lo que sí les adelanto es que quizás vamos a tener que apagar cámaras porque la conexión no está siendo muy buena. Así que bueno, ahí pedimos disculpas sobre todo a Flor, no te sientas sola ni no escuchada, estamos acá, pero si vemos que hay mala conexión, conviene que apaguemos la cámara. Bueno, dicho esto entonces, le paso la palabra a Flor, muy contenta por esta nueva instancia. Adelante. Gracias, Flavia. Bueno, por supuesto que les agradezco a todos por darme la posibilidad de presentar el trabajo final de la licenciatura en arte dramático. Antes de comenzar con la defensa formal del trabajo de investigación, me gustaría contarles por qué es Dugati el referente central del trabajo. Cuando empecé a profundizar en sus libros, en los textos y en las conferencias, me di cuenta de que era una persona que tenía como gran amplitud de pensamiento, que tenía la avidez de incorporar a otros autores para hacerlos dialogar con su propia construcción de conocimiento, pero sobre todo vi a una persona que dejaba en evidencia en sus textos el amor por el teatro y sobre todo el amor por el teatro independiente, con lo que eso ideológicamente implica. En principio, cuando hace algunos años atrás decidí que iba a ser la teatralidad uno de los temas de la tesis, la idea inicial era armar un diálogo teórico entre tres autores. Los otros dos autores eran Josep Feral y Óscar Cornago. Pero cuando profundicé en los textos de Dugati, me di cuenta de que el contenido teórico era tanto que para poder explayarme sobre lo que él menciona, ya iba a ser un montón. Entonces, ahí charlando con Ángeles y tratando de darle una estructura de sentido a toda esta idea, decidimos que sea teatralidad, teatro y territorio en Jorge Dugati. Así que ahora sí, para comenzar formalmente, les cuento que el trabajo tiene un enfoque que es cualitativo. El marco metodológico es el propuesto por Kim Cohen y Barba
el cual se utiliza mayormente para disciplinas de las ciencias sociales, disciplinas tales como la antropología, la sociología, y también para las ciencias de la educación, en este caso orientado hacia las prácticas artísticas. La idea del trabajo nace a partir de preguntarme y debatirme cuál es la diferencia conceptual, coyuntural entre teatralidad y teatro, y sobre todo, en realidad, entre teatralidad social y teatralidad teatral o poética, que vamos a ver más adelante. Por eso, en realidad, los propósitos tuvieron que ver con recopilar parte del material que yo estaba leyendo, investigando, y empezar a hacer dialogar a esos teóricos a partir de una reflexión y sobre todo con la intención de habilitar el pensamiento crítico en base a cada uno de los autores que fui tomando. En principio eso. Como les dije hace un momento, el trabajo se titula Teatralidad, Teatro y Territorio, en Jorge Duati. El trabajo está constituido por 4 capítulos. El capítulo 1 es la introducción, en donde está el marco metodológico, los propósitos, los objetivos, pero también es capítulo 1 porque es la base que nos introduce en la historicidad del término de teatralidad. Esto quiere decir que hacemos una breve reseña de lo que dice Nicolás Ebreinov en su libro El teatro en la vida, de principios del siglo XX, en 1908, en donde nombra la teatralidad como un instinto que se encuentra en los hombres, como un impulso, o consideraba el teatro como un brillante divertimento, sin demasiada profundización teórica, ¿no? Y otro de los autores que lo nombra por aquellos años es Meyerhold. Con la diferencia de Ebreinov, Meyerhold lo nombraba a partir de distanciarse del Teatro de Arte de Moscú, que estaba fuertemente instaurado por aquellos años. Lo que consideraba Meyerhold es que el actor tenía que tener total dominio de su cuerpo en escena, y que con ese dominio dejaba en evidencia la teatralidad hacia el espectador, diferenciado del realismo psicológico planteado por Stanislavski en aquellos años. Por eso el capítulo 1 es la introducción que abarca la parte del marco metodológico, pero también la historicidad del término teatralidad. Ahora, el capítulo 2, 3 y 4 tienen una dinámica similar, que es un título central y luego 4 subtítulos que componen ese título central, que serían distintos enfoques. Y el capítulo 2 tiene como título central la teatralidad, y el primer subtítulo que lo aborda es la teatralidad como organización de la mirada. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del momento en que nosotros abrimos los ojos, nos encontramos en un mundo que nos ofrece una red de imágenes. Empezamos a comprender el mundo a partir de esas imágenes que se nos van ofreciendo en nuestro contexto. Es decir, el lugar en donde habitamos, los paisajes, las calles, las ciudades, la gente. Entonces, Duati va a decir que la teatralidad es un marco de expectación de aquellas imágenes que se nos presentan en el mundo. Es decir, colocar una situación en instancia de figura y fondo para ser observada desde lo cognitivo, desde lo reflexivo, en una instancia de reflexión. Y aquí quizás es interesante articularlo con lo que dice Jacques Rancière, que tiene que ver con que mirar es una acción que transforma la distribución de las posiciones. Esto quiere decir que según el marco espectatorial que le damos a cada situación, vamos a poder enmarcarla en una teatralidad.
Y es interesante porque los que tenemos la posibilidad de observar a través del pensamiento crítico y cognitivo somos los seres humanos. Y Dubati también va a decir que la teatralidad es de raíz antropológica. Entonces, remitirnos a la antropología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos dentro de sus culturas, sería una de las formas de estudiar la teatralidad. Las culturas que son compuestas por esos seres humanos son siempre dinámicas, no son estáticas ni cristalizadas. Van variando a lo largo de los años y se enriquecen y se transforman con el aporte de los otros pueblos. Por eso es interesante quizás tomar esta idea de que tanto el teatro como la teatralidad acontecen en las instancias de la vida como humanidad, ¿no? Y acá me gustaría decir algo que saqué de La canoa de papel, de Eugenio Barba, que me pareció muy atinado en relación a la cultura, ¿no? Barba dice que una cultura debe tener 3 cosas que son fundamentales. La primera es la transmisión biológica, es decir, pasar una información de generación en generación. La segunda es la transmisión de la técnica, porque para pasar esa información, una técnica colabora para esa transición en el tiempo. Pero sobre todo, una cultura debe transmitir significado. Barba dice que lo que no construye y transmite significado no es una cultura. Ese sería como el resumen del apartado 2 del capítulo 2. Después nos adentramos en la idea de teatralidad y expectación. La expectación también sucede en un marco cultural. Y lo que es muy interesante es entender que así como la cultura va variando, la figura del espectador también fue variando a través de los años. Es decir, en el PowerPoint que vamos a presentar después van a poder ver 2 imágenes que grafican muy claramente y que Dubati las utiliza en algunas de sus conferencias, que son la cerámica griega, que es el vaso de Sófilus, en donde se ven los espectadores con las manos alzadas y con una actitud activa ante lo que están expectando, y la otra es el martirio de Santa Apolínea, que grafica muy bien la idea de que en algún momento de la historia los hacedores y los espectadores estaban mezclados sin un límite claro. Esto fue de esta forma hasta entrada la Edad Media. A partir de la modernidad, la figura del espectador se fue modificando, se fue transformando y pasó a ser un espectador más restrictivo, más crítico, más disidente, hasta llegar al espectador emancipado del que habla Jacques Rancière. Dubati en sus libros categoriza la figura de los espectadores a partir del espectador real, el espectador explícito, el espectador, hace varias distinciones de los espectadores, pero como individualidades. Y quizás a nosotros desde la investigación nos interesó tomar la figura del espectador, pero como una zona de expectación colectiva. Es decir, las categorizaciones de espectadores que hace Dubati las hace en tanto individuo, pero al momento de la práctica escénica, esos espectadores se vuelven una zona de expectación que crean un acontecimiento único. Es decir, un solo espectador que varíe de ese acontecimiento que es el teatro, ya cambia la zona de expectación.
y crea otro margen de acontecimiento, diferente, porque cada uno de los espectadores lo constituye. Y acá nos adentramos en el diálogo teórico entre Jorge Duati y Joseph Feral, porque primero es interesante pensar el territorio de análisis y de escritura que tiene cada uno de ellos. Feral viene de una tradición cultural muy, muy anclada en la literatura. Es de Quebec, Montreal, o sea que sus escritos nos vienen traducidos del francés al español, y nosotros el texto de Feral que tomamos para hacer el diálogo teórico fue una conferencia que dio en el año 2003, que se titula Acerca de la teatralidad. En ese momento fue traída por Osvaldo Pelletieri, y la conferencia se dio en Buenos Aires. Y ahí desarrolla el término de teatralidad y deja en claro que es un acontecimiento, que es un proceso que se transforma en el tiempo a través de la mirada de un otro. O sea, hay una coincidencia en el marco de expectación entre lo que dice Joseph Feral y lo que dice Jorge Duati. Pero la diferencia más profunda entre lo que plantea Feral en relación a Duati es que Feral considera la teatralidad como un acto trascendental. Esto quiere decir que para Feral alcanzaría con la idea de objeto y sujeto y expectación. Mientras que Duati lo que hace es profundizar en la idea de teatralidad y categorizarlas en dos tipos. Por un lado, existe la teatralidad grado cero, que es aquello que nos coopta la mirada instantáneamente, como puede ser, por ejemplo, el llanto de un bebé o el grito del accidentado que pide auxilio. Pero por otro lado, hay una teatralidad que está extendida, diseminada en el orden social, va a decir Duati, y esta tiene que ver con esto, por ejemplo, la defensa de una tesis, las clases, las liturgias, los desfiles de modas, aquellas teatralidades que ubican la mirada de las personas, pero que están diseminadas en el orden de lo social. Y acá entramos en una línea, en una liminalidad que a mí me parece sumamente interesante, que es la diferencia coyuntural entre teatralidad y teatro. Y para eso podemos tender un puente y adentrarnos en el capítulo 3, que tiene como título central el teatro, pero su primer subtítulo es El teatro como uso tardío de la organización de la mirada. ¿Qué quiere decir que el teatro es el uso tardío de la organización de la mirada? Que la teatralidad es anterior al teatro, pero que el teatro lo que propone es el salto ontológico de la poiesis. ¿Por qué? Porque el teatro es un acontecimiento triádico. Se da a partir de 3 subacontecimientos, que son la poiesis, el convivio y la expectación. Cuando hablamos de salto ontológico para referirnos a la poiesis, nos referimos a que el concepto de poiesis es acción de crear y objeto creado, es decir, el salto del no ser al ser, poner algo a existir en el mundo. Aristóteles va a decir que la poiesis está compuesta, entre otras cosas, por el ditirambo, la danza, las obras plásticas, y mucho más interesante y sintético me parece a mí tomar a Heidegger en Duati, que dice que toda obra de arte es poesía. Entonces aquí la gran diferencia, ¿no? La teatralidad se sustenta en un marco espectatorial.
en un marco de expectación. Pero el teatro, para constituirse como acontecimiento, necesita del salto ontológico de la poiesis. Es decir, que hacer teatro es poner algo a existir en el mundo. Y se emparenta con el orden de la vida. Dubati dice que el teatro y la vida tienen una familiaridad, porque el teatro es efímero. Sucede y muere en el momento en que acontece, y luego ni esa misma obra va a suceder, ni la misma zona de expectación va a poder hallarse. Y la vida de alguna manera es igual, ¿no? Entra en el orden de aquello que es inefable, no se puede capturar. Y hay un texto muy lindo que está en los libros de Dubati que hacen referencia al naufragio. Es decir, el teatro sería un naufragio, pero lo que queda de eso, los registros in vitro, las grabaciones, las huellas, las habitácoras, todo eso son registros de aquel acontecimiento de carácter efímero. Pero lo que queda de eso es el naufragio. El resto, todo el resto es el océano. Es algo que no podemos tomar. Simplemente sucede poéticamente, hasta que no. Entonces, aquí lo que me gustaría es, a partir de esta reflexión, profundizar en la idea de filosofía del teatro. La filosofía del teatro es una disciplina para pensar la teatrología que tiene un estatus ancilar a la disciplina filosófica misma. Esto quiere decir que la filosofía del teatro toma las preguntas existenciales de la filosofía en relación al orden de todas las cosas y las encausa hacia la reflexión y el pensamiento del teatro. De alguna manera, la filosofía del teatro se subordina a la filosofía como disciplina en sí. Y a mí me gustaría acá hacer una imagen que se me presentó mientras estaba tratando de darle un orden a la defensa del trabajo, que es pensar la filosofía como una gran lluvia y pensar la filosofía del teatro como un paraguas, una herramienta porosa, ¿no? Un paraguas que es impermeable a esa lluvia, sino que permite el paso del agua, y pensarnos en cada una de las disciplinas del teatro con nuestras partes del cuerpo. Es decir, pensar las manos quizás como la pedagogía del teatro, la cabeza como la epistemología del teatro, el centro como la antropología del teatro, y permitir que por momentos esa lluvia moje y se empape de esa disciplina filosófica, ¿no? Elegir, seleccionar con qué parte de esa disciplina filosófica nos podemos empapar para abrir el pensamiento del teatro y reflexionar como el ente de todas las cosas. Y me parece que eso es lo que más la grafica. Por eso la filosofía del teatro presenta una subordinación a la filosofía misma, pero a su vez se enriquece de aquel pensamiento. Y en este punto me gustaría quizás tomar la idea de el teatro a partir del concepto de convivio. Convivio viene del latín convivium, que es compartir el pan, ¿no? Compartir el pan de la sabiduría. En este caso, en los hacedores de la práctica escénica, nosotros lo que hacemos es compartir el pan de la poiesis.
le entregamos un pedacito de nuestra creación a aquel público que fue a espectar con nosotros. Y quizás lo más hermoso de ese compartir con el otro es rescatar este carácter ritual de lo que sucede y no volverá a acontecer de ese mismo modo y de esa misma manera. Por eso es una experiencia que de alguna manera nos construye y nos crea subjetividad. Es decir, cada uno de nosotros llega al acontecimiento con su bagaje cultural, con sus propias experiencias, con sus propias emociones, pero en ese encuentro de convivio con el otro, uno se transforma y crea su subjetividad a partir de ese acontecimiento efímero. Uno llega al teatro y cuando la experiencia teatral es conmovedora, todos los participantes de ese encuentro salen transformados de alguna u otra manera, ¿no? Uno no es el mismo que entró a la sala cuando se va de la sala. Algo sucedió en nuestro orden de existencia, algo nos atravesó desde los sentidos, ¿no? Desde la percepción de la vista, pero también desde los olores, desde aquello que compartimos con el espectador de al lado, desde lo que se percibe en el aura, ¿no? Y justamente ahí tendemos un puente entre el último subtítulo del capítulo 3, que es teatro y aura. Cuando hablamos de aura, hablamos a partir del texto de Walter Benjamin, de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, que es una obra del año 1936, en donde lo que va a decir Walter Benjamin es que a medida de que se reproduce un objeto de arte, lo que pierde es su singularidad, su originalidad. Y en tanto perder su singularidad, lo que pierde es el aura. Y entonces, qué interesante es pensar el teatro como un acontecimiento triádico, ¿no? Como dijimos antes, de convivio, poiesis y expectación, que tiene un aura expandida en todos sus espacios de encuentro. Jorge Duati en uno de los libros dice que hay gente que no tolera el teatro. Y él va a subrayar que lo que no toleran no es el teatro, sino es el aura de los actores. Y yo quizás me animo a decir que no es el aura solo de los actores, sino es el aura del teatro mismo, es decir, del acontecimiento que sucede entre los espectadores compañeros que tengo al lado en esa zona de expectación y aquello que me ofrece es el salto ontológico de lo que está sucediendo y nunca más sucederá de esa misma manera. Entonces, aquí cerraríamos esta idea de teatro y aura y haríamos un puente hacia el capítulo 4, que es el último capítulo, que se titula El convivio teatral en el presente. Y justamente el primer subtítulo de ese capítulo es el tecnovivio como concepto teórico. Para entender el tecnovivio como concepto teórico, está bueno retomar esta idea de que el convivio es ese encuentro con el otro, en la idea de compartir el pan. El tecnovivio trata de hacerlo, lo hace de hecho, pero lo hace a partir de un soporte tecnológico. Hay varios, Duati los clasifica porque hay tecnovivios que son interactivos, hay
tecnovivios que son monoactivos, es decir, nosotros en este momento estamos teniendo un tecnovivio interactivo, porque estamos en el mismo momento, es decir, en una encrucijada cronotópica, pero lo que nos distancia en este caso es el espacio. También el monoactivo tiene que ver con, por ejemplo, los juegos que los chicos hacen solo con el aparato tecnológico, que está fuertemente instalado ahora. Pero para pensarlo desde el acontecimiento teatral, justo en estos 2 años viene dándose esta idea de que cada vez hay más y más materiales subidos a las redes, en streaming, grabaciones de obras que ya fueron estrenadas. Y por un lado acá está bueno hacer como un balance, poner en diálogo 2 ideas. La primera tiene que ver con la que plantea Pierre Levy. Pierre Levy va a decir, a partir de su optimismo en la tecnología, que estas nuevas tecnologías nos dan una posibilidad de acercamiento sin precedentes, que se pueden unir las personas de diferentes partes del mundo y que podemos pensar colectivamente y que esto aumenta la velocidad de las cosas y que tiene una parte que es muy positiva. Pero por otro lado, para pensarlo desde las prácticas artísticas, la mediación de la tecnología repleta de lejanía al acontecimiento. Sin ir más lejos, hoy estamos unidas a través de la tecnología, pero con una cierta distancia en relación a las dificultades de la conectividad. Esto quiere decir que quizás aquello que estaba para ser ofrecido y compartido desde un lugar sensible, tuvo que atravesar por algunas eventualidades que tienen que ver con la red, con las antenas, con los soportes tecnológicos, con los links. Todo eso de lo cual nosotros estamos haciendo uso para este encuentro es un territorio, porque requiere de elementos que son ajenos a nosotros para que esto pueda llevarse a cabo. Es decir, todos los que estamos aquí reunidos tenemos que tener una computadora, tenemos que tener señal de internet, tenemos que tener otros soportes tecnológicos, tenemos que tener objetos tecnológicos que nos permitan este encuentro. Pero eso, desde mi punto de vista, termina siendo excluyente en algún punto, porque no todos disponen de las mismas posibilidades económicas para acceder a esos soportes tecnológicos, del mismo modo que no todos habitan los mismos lugares geográficos en donde esas señales van a poder ser compartidas, y del mismo modo no todos nos encontramos en las mismas franjas etarias para tener que saber cómo utilizar estos sistemas tecnológicos que nos permitan estos encuentros. Entonces, hay algunos tipos de exclusiones, primero que obstaculizan la práctica sensible del acontecimiento escénico. Pero por otro lado, está la tensión de que aquellos que poseen estas herramientas puedan hacer uso de ellas y sacarles una ventaja. Mi posición es que el convivio es parte del teatro y que es sumamente importante el encuentro aurático, y que si bien el tecnovivio habilita estas posibilidades, también hay obstaculizadores que repletan de lejanía el acontecimiento. Esto quiere decir las dificultades en las señales de red, la distorsión de la voz de los actores, la posibilidad o imposibilidad de plantear un marco en la escena que me permita ver o no diferentes instancias de ese acontecimiento.
Y luego de aquí, del tecnovideo, podemos pasar a la idea de teatro y territorio. Por eso a mí me interesa pensar las nuevas tecnologías como un territorio, desde donde uno se para. Que puede ser un territorio compartido, pero no puede ser el único desde mi punto de vista. Es decir, una utilización de una herramienta, pero no como el único momento y posibilidad de encuentro. Jorge Duati lo que va a hacer es una categorización de los territorios. Habla de 3 territorios. El inter, que tiene que ver con mi práctica, mi construcción de conocimiento en relación a la circulación del conocimiento con el otro. El supra, que es el inabarcable, y el inter, que es, el intra, que es mi práctica cultural, mi territorio desde donde pensar el teatro, en relación a los que comparten mi territorio conmigo, ¿no? Mi lugar geográfico, mi espesor. Duati lo llama cartografías, pensar los acontecimientos escénicos a partir de mapas territoriales, que pueden intercambiarse las construcciones y las reflexiones en base a esos territorios, pero lo que no se puede evadir es el territorio de origen de la creación escénica. En el teatro nosotros tomamos una serie de categorizaciones de esos territorios. Hablamos, por ejemplo, esto quizás es importante hacer un paréntesis y entender que el lugar de donde Duati reflexiona las prácticas escénicas es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con muchísima oferta de teatro, contenido teatral para pensar, de prácticas escénicas de las más disímiles. En esas categorías que Duati hace en relación al territorio, hay algunas que están buenas para mencionar que tienen que ver con, por ejemplo, la McDonaldización del teatro. Esto quiere decir esas puestas que responden a los modelos económicos de lo que circula en el territorio en donde están situadas. Y uno de los autores que nos ayuda a pensar este territorio de McDonaldización es Ulrich Berg, porque Berg va a decir que está fuertemente atravesado por la ideología neoliberal. Él categoriza, Ulrich Berg, 3 categorías que tienen que ver con globalidad, globalismo y globalización. ¿Y por qué lo hacemos dialogar con esta idea de territorio de Duati? Porque estas prácticas que responden a los modelos económicos responden a una idea neoliberal del pensamiento de la práctica escénica, que se distancia de otros tipos de territorios de la práctica escénica. Es decir, por ejemplo, las prácticas escénicas que son abordadas desde el territorio de origen y que a partir de su anclaje en el origen pueden compartirse con otros territorios. Otra de las categorizaciones tienen que ver con, por ejemplo, tomar una obra de teatro clásica y adaptarla al territorio en donde va a ser llevada a cabo. Acá me gustaría hacer un paréntesis porque mientras escribía ese capítulo y pensaba para esta presentación, hubo una obra acá en Bariloche que fue llevada a cabo por la Cátedra de Actuación 3. No recuerdo bien si el año fue 2015 o 2016, pero fue Romeo y Julieta anclada con elementos del folclore argentino, con danzas típicas de la Argentina. Y ese sería un ejemplo muy válido de esta categorización que hace Duati. Es decir, tomar una obra clásica
y trasladarla a un territorio propio, ¿no? Flor, Transformarla. te quedan 10 minutos. Gracias. Entonces, hasta aquí llegamos a Teatro y Territorio. El subtítulo que sigue tiene que ver con la transteatralización. La transteatralización es las herramientas que ofrece el teatro utilizadas para la persuasión en el orden social. Es decir, extendidas en el orden social para cooptar la mirada de aquellos que observan. Dubati va a decir que no hay mejor actor que los oradores, los políticos, los pastores, los comunicadores sociales, los periodistas, como si de alguna manera ellos hubieran podido tomar nuestras herramientas escénicas en relación al tono de la voz, las pausas, el uso del cuerpo, la intención de la mirada, la intención de la imagen, la persuasión a partir de esos elementos para poner un producto a persuadir para los consumidores. Y esta transteatralización está cada vez más instaurada fuertemente en los medios de comunicación, sobre todo con un fuerte anclaje en la televisión hace unos años atrás y en las redes sociales actualmente. Es decir, Dubati dice en uno de los libros, salgo en la televisión y luego existo. Yo diría que para las generaciones actuales es, estoy en las redes y luego existo. Quizás es muy interesante pensar que hacen uso de esas construcciones de imágenes en una foto determinada, o quizás cuando graban microvideos en el uso de las pausas y el tono de la voz, pero luego en el encuentro cuerpo a cuerpo, poner en evidencia esas herramientas tiene una dicotomía, como un espacio de tensión, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. Pero lo que va a decir es eso, nuestras herramientas de la utilización de las pausas, de los tonos, de los puntos, de el recrear determinadas estructuras de oraciones para poder persuadir a partir de lo que estoy transmitiendo. Y por último, llegando al último subtítulo del capítulo 4, hablamos del teatro y lo real, la ley de exclusión del no retorno. Feral en su texto va a decir que hablar de lo real en el teatro puede ser problemático. Y en realidad acá hay algo que me parece sumamente interesante que tiene que ver con la reversibilidad de los acontecimientos. Y pone en un punto de tensión el teatro y los performances. ¿Por qué? Porque el teatro es a su vez lo que transgrede, lo que permite y lo que limita. En el teatro se puede llevar a cabo toda transgresión, pensar qué es lo que está legitimado en esa época en particular y buscar de qué forma el teatro a partir de lo poético, de lo poético también, puede transgredir a través de la metáfora. Pero hay una zona que tiene que ver con la mutilación o la muerte que el teatro no la puede traspasar. Es decir, la ley de exclusión del no retorno se ancla con la idea de que tiene que permitir la reversibilidad de los acontecimientos. Por eso, en realidad, en el escrito ponemos un ejemplo que es el de Marina Abramovic, en donde
crea un espacio en donde le ofrece a aquellos que están observando la performance objetos cortantes y les da la posibilidad de hacer con esos objetos lo que ella quiera. Entonces, en ese lugar hay una zona de tensión entre lo performático, que sin duda está habilitado, porque en general tiene que ver con la denuncia de lo que está sucediendo, ¿no? Con la denuncia del contexto social, muchas veces con la exclusión o con la violencia, ¿no? Permite visibilizar la violencia instaurada en el orden social, pero el teatro hay una línea que no la puede traspasar. Te quedan 5 minutos, Flor. Gracias. Entonces, en estos 5 minutos, si les parece, de todo lo que fuimos charlando, les paso la diapositiva para que podamos contrastar entre lo que dije y lo que fuimos profundizando. A ver si podemos. Bien. Aquí volvemos a la introducción, en donde se toma la introducción como el primer acercamiento al término de teatralidad en relación a la historicidad, y lo pusimos como título 1 por esa breve reseña, pero también por esta idea del marco metodológico, los propósitos, los objetivos que tienen que ver con la investigación. Luego el capítulo 2 es la teatralidad, y entonces ahí vamos a los subtítulos que son la teatralidad como organización de la mirada, la raíz antropológica de la teatralidad, teatralidad y expectación, diálogo teórico entre Joseph Feral y Jorge Dubati. Aquí vamos al capítulo 3. El título central es el teatro como uso tardío de la organización de la mirada, la perspectiva de la filosofía del teatro, redefinición del teatro a partir del acontecimiento convivial, teatro y centro aurático, el convivio teatral en el presente, las nuevas tecnologías y el convivio como concepto teórico, teatro y territorio, el fenómeno de la transteatralización, la ficción y su relación con lo real, el teatro y la ley de exclusión del no retorno. Como aquí. La raíz antropológica de la teatralidad, aquí hacemos una reseña breve. La teatralidad es para Dubati un acontecimiento de raíz antropológica, una condición para pensar lo humano. Lo que constituye el teatro es una zona de experiencia de la cultura viviente, en tanto seres humanos, ¿no? El teatro es, por lo tanto, una zona de acontecimiento resultante de la experiencia de la estimulación, afectación y multiplicación recíproca de las acciones culturales. Por eso no podemos hablar de un teatro, sino más bien de teatros, y no podemos denominar teatralidad, sino teatralidades a los fenómenos que acontecen de forma diferente según las características particulares y contextuales de los grupos de personas que lo estén llevando a cabo. Y aquí nombramos estos 3 postulados que hace Eugenio Barba, que tienen que ver con transmitir la técnica, la transmisión biológica y, sobre todo, construir y transmitir significados, ¿no? Aquí anclamos en la antropología teatral, entonces reconocer la teatralidad como una competencia humana que advierte relaciones entre el teatro y las prácticas de la vida cotidiana, entre el comportamiento teatral y el comportamiento cultural, afirmando que hay teatralidad antes en la base del actor. Aquí están las imágenes de la cerámica griega del vaso de Sófilus. ¿La pueden ver? ¿La están viendo? Sí, se ve.
Y aquí la imagen del martirio de Santa Apolínea. Aquí lo más importante del diálogo entre Jorge Duati y Joseph Feral, concepto de poiesis. Aquí anclamos en esta idea de que es la acción de hacer, ¿no? Creación, remite a fabricación y confección también. La producción que permite el paso del no ser a hacer, creación, objeto creado y todo proceso creativo. Aristóteles incluye en su concepto de poiesis la música, el ditirambo, la danza, la literatura, la plástica. Se refiere a la creación artística y los objetos artísticos en general. Y luego pasamos al convivio, esta actividad que multiplica el dar y el recibir, el compartir el pan, el diálogo y la mutua estimulación, ¿no? El condicionamiento por eso que se vincula al acontecimiento de la compañía, companis, el que comparte el pan. El teatro, en tanto acontecimiento convivial, está sometido a las leyes de la cultura viviente, es efímero y no puede ser conservado en tanto experiencia viviente teatral, a través de un soporte in vitro, por su pertenencia a la cultura viviente. El convivio participa inexorablemente del ente metafísico que constituye la condición de posibilidad de la existencia. Se requiere del encuentro con el otro y de una división de trabajo que no puede ser asumida solamente por él mismo. Aquí la idea que nombrábamos de estructura trascendental que nombra Joseph Feral, la diferencia de Duati, ¿no? Flor, como ya te pasaste del tiempo y acá es una síntesis de lo que muy bien ya estuviste explicando antes, yo te sugiero si hay alguna imagen que todavía te quede por explicar algo que no hayas desarrollado previamente, ir a esa y ya ir cerrando. ¿Te parece? No, para mí lo más importante que vean del PowerPoint tenía que ver con las dos imágenes de los registros de los espectadores. Uh-huh. Una consulta, Flavia. Yo me quedo esperándote en este Meet. Sí, sí, ¿ya querés cerrar acá entonces? ¿Te Sí. quedaba algo por decir? No, en realidad cerramos con eso, si no podemos terminar con el PowerPoint, porque es solo profundizar en la misma exposición. Por eso, si te queda mostrar alguna imagen que consideras de importancia, vamos directo a esa y ya con eso cerraríamos. No, hasta aquí entonces estamos bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, ustedes. Ahora está la palabra en las juradas. Ahí hay aplausos. Entonces, paso la palabra para comentarios, preguntas, y Flor, luego de que las tres te hagan sus comentarios, si hay algo que vos tengas que responder o que quieras agregar, lo haces al final de las preguntas de las tres, ¿sí? Entonces, quien quiera iniciar, no sé si Liwé, Carolina, Mónica. Bueno, empiezo. Bueno, en principio, buenos días a todos y todas y todes. Gracias, Flor, por tu presentación y por tu escrito. La verdad que fue muy interesante leerte y escucharte hoy. Y un poco pensaba, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver también con mis intereses. ¿Dónde son los lugares donde vos seguirías investigando? ¿Dónde te pica, digamos? Viste que cuando uno cierra una etapa, y una tesis es el cierre de una etapa, definitivamente, hay lugares donde uno siente, yo justo anoté, ¿no? Mientras vos hablabas, que nombraste algunas cosas que te parecieron realmente, lo que me pareció interesante, dijiste, ¿no? Dijiste 2 veces esa palabra. Y un poco la pregunta tiene que ver también a tu proyección como
licenciada, digamos. La pregunta va un poco sobre la tesis, ¿a dónde te meterías para seguir investigando? Porque a vos te atraviesa, te interesa, ¿sí? Y ¿a dónde te proyectás como licenciada? ¿Qué te imaginás? Es interesante porque pusiste a dialogar, uno se imaginaba una gran mesa con un banquete con estos teóricos puestos a dialogar y puestos ahí a poner sus ideas y en qué lugar, ¿sí? A dónde de este servirse de estas ideas te sentís más identificada y atravesada y cómo te ves a futuro, digamos, ¿no? Como licenciada. Un poco eso. Escuchamos a Ligüe o a Mónica. Ok, buen día. Bueno, maravillosa exposición, hay un gran desarrollo pedagógico de la exposición. Resultó, además de que la tesis está muy bien escrita como documento que puede quedar para otros estudiantes, yo misma para la asignatura laboratorio tomar algunas cuestiones al respecto de lo performático, ¿no? Como futura colega, muy bien escrita. Una aclaración, el grupo de tercer año hizo Julieta y Romeo la versión de cartoon, que también ahí dentro de lo que estabas explicando era algo muy rico como para desarrollar. Yo lo que te quería consultar es a partir del desarrollo y el despliegue que vos haces del concepto de teatralidad y cómo lo vas articulando con otras definiciones también teóricas, ¿cuál crees que es el aporte que le hace la teatralidad al teatro contemporáneo? ¿O cómo se relaciona la teatralidad con el teatro contemporáneo? Y una más, que me surgió de la lectura, pero porque me producía placer leerla, entonces cuando uno tiene placer de algo que está leyendo y que es teórico y hay una praxis, quiere como el gustito de algo más. Me preguntaba qué relación encontrás entre el término subjetivación, desde el punto de vista del espectador o del actor, con el concepto de teatralidad. Esas son mis dos preguntas. Felicitaciones. Bien, pasamos a Mónica. Después te ayudamos si no recordás todas las preguntas, Flor. Bueno, hola a todos. Buen día. Bueno, gracias, Flor, por el esfuerzo, por la exposición y el trabajo. No voy a sumar preguntas ni más tensión a este encuentro, así que dejo, y como soy suplente y no estoy supliendo a nadie, voy a dejar el lugar para las preguntas que ya tenés en la mesa. Así que adelante. Bueno, Flor, entonces aprovecho para decir que con total tranquilidad te explayes en los que te sugieren, que la intención seguro no es la de ponerte nerviosa, sino la de que sea un momento más de reflexión, porque evidentemente has despertado la reflexión con tu escrito, o sea que tomalo por ese lado, ¿no? ¿Puedo empezar al revés? Primero con la pregunta de Ligüe y después con la de Caro, porque me dejaste pensando, claro. Claro, esa es la intención, que escuches todo porque después lo podés relacionar, justamente. Sí. Sí, es que me parece que va por ahí. Primero la idea de subjetivación y teatralidad. Hay algo interesante porque la subjetivación es justamente esa construcción de subjetividad, ¿no? Es decir, todo nuestro bagaje cultural atraviesa una experiencia diferente y se nutre, se enriquece, se modifica, y a partir de eso que me atravesó yo subjetivé, transformé, ¿no? Me transformé como sujeto integral. Y Dubati va a decir
que es complejo pensarlo en el teatro en la actualidad, porque justamente el teatro recurre a herramientas de la teatralidad por fuera de la poiesis para poder distanciarse de la realidad teatralizada. Como la realidad contextual que tenemos está cada vez más poética, hay una construcción, cuando digo poética no me refiero a la parte sensible, sino me refiero a la parte de artificio, pero no de la que viene del arte, ¿no? O sea, no como etimología del arte, que es aquello que construye desde el plano sensible, sino de lo artificial que crea lejanía, ¿no? Como algo ahí que es una figura. Me hiciste pensar, Ligüe, sobre esta idea de que las imágenes que están subidas en las redes son cada vez más artificiales, ¿no? Y entonces, ¿qué distancia hay entre aquello que yo muestro y aquello que en verdad soy? ¿Cuánto tuve que tunearme para aceptar ese like o para pertenecer a determinado a determinado like, si querés decirlo, ¿no? Como a determinado contexto social? Y en relación a eso, ¿qué frustración se crea entre aquello que creo una imagen de artificialidad y la humanidad que es, por suerte, con errores, ¿no? La piel tiene poros, no sé, nuestro pelo, no sé, tenemos humanidad. Y me parece que la subjetividad va en la medida de que uno construye esa subjetivación, va aceptando esa construcción de subjetividad de uno mismo, ¿no? Y me faltaba una más. Sí. Hermosa respuesta, gracias. Me hacías pensar en uno de los Países Bajos, no sé cuál es, han prohibido que las mujeres en Instagram retoquen la figura de su rostro con Photoshop o con lo que sea. Tienen que mostrar su cara real, ¿no? En esto de qué mostramos o qué queremos mostrar a partir de las redes, ¿no? La otra pregunta que te hacía es, a partir del desarrollo y despliegue del concepto de teatralidad que haces en tu tesina, ¿cuál crees que es el aporte que le hace la teatralidad al teatro contemporáneo? O si te es más cómodo responder, ¿cómo se relaciona con el teatro contemporáneo? Me interesa ver cómo entra este concepto en lo que entendemos o en lo que para vos es hoy el teatro contemporáneo. Claro, en realidad, como decía Dubati, no hay un teatro, sino que hay más bien teatros. Como no hay una teatralidad, sino que hay más bien teatralidades, dependiendo del territorio, ¿no? Y me parece que teatralidad, en tanto marco de expectación, es justamente como si la sociedad utilizó nuestras herramientas metafóricas y atravesó de alguna manera todos los ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, nosotros como hacedores de la práctica artística, ¿qué tomamos de la sociedad, de nuestra cotidianeidad, para transformarlo en poético? ¿No? O sea, que haya un intercambio, que sea válido, porque ellos usan tanto de nosotros que nosotros tomemos algo de ellos. Se me hace. Creo Gracias. que lo pensaría por ahí. No, gracias a vos. Caro. Mira, para mí tu pregunta es recontra compleja para pensarme en una proyección, porque todo mi interés en relación a las artes escénicas está puesto en ponerle el cuerpo al trabajo. Es decir, al acontecimiento, ¿no? A la humanidad del acontecimiento. Y yo descubrí que la escritura es
muy solitaria. Trabajar a partir de la teoría te deja muy solo. Si bien yo tuve una gran compañera que me tomó de la mano y me enseñó a caminar en esto que fue tan complejo para mí, que fue Ángeles, no me sentí sola, pero el momento de la lectura, la escritura, la concentración, es algo que me parece que nos limita en el sentido del compartir con los otros. Recién después de 3 años, entre el tema, la lectura de los autores, y como que fueron 3 años de soledad para poder compartirles un poquito de mi pan, ¿no? Y eso en el teatro, cuando uno le pone el cuerpo, no sucede. Uno, en el acontecimiento del teatro, ni bien pone una pata para empezar a trabajar, ya lo hace con otros, en un lugar en donde está afectado, está humanizado, está vivo, está conmovido. Entonces, si bien yo tuve que terminar con una tesis teórica, porque era lo que la carrera me exigía para poder finalizar, y ahora considero también que me sumó un montón y que investigué y que fue súper enriquecedor para mí, a mí me interesa ponerle el cuerpo al teatro. Entonces, si me puedo proyectar, pondría en acción cada una de las palabras que está escrita. Muchas gracias, Flor. Sí, eso, hay algo de eso en el escrito, ¿sí? Y por eso fue la pregunta, ¿no? Como que hay algo de tu cuerpo queriendo habitar esas ideas. Y por eso la pregunta, y me parecía interesante que se pueda nombrar también, ¿no? En esto que también da gusto teorizar, ¿no? Pero que el teatro, como vos lo exponés también claramente, es una práctica aurática. Bueno, muchas gracias, Flor. No, a vos. Bueno, muchísimas gracias, Flor, también te agradezco y muy interesante también este momento de preguntas y comentarios. Ahora el jurado se retira a otra sala de Meet, dijimos por un máximo de alrededor de 30 minutos, quizás terminen un poquito antes, pero bueno, más o menos, si estamos en 11:08, digamos que alrededor de 40, entonces nos estaríamos volviendo a encontrar acá, ¿sí? Y aquí, bueno, quienes queden pueden, si quieren, charlar con Flor, o Flor seguramente querés también descansar un poquito. Ahí es libre. Esta sala que queda aquí abierta es libre. Yo voy a cortar no sé si cortar la grabación, porque quizás si te hacen preguntas te interesa. Decime vos, Flor, si querés que corte. No, está bien, cortala y si querés la retomamos cuando ustedes vuelvan, si es necesario grabarla. Por mí no hay problema. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces hacemos eso y el jurado se retira a la otra sala. Nos vemos y 40. Gracias. Gracias a ustedes por escucharme.